en estos últimos tiempos abundan mucho los artículos y los libros que nos hablan acerca de lo contaminada que está la comida, ¿sí o no? No sé si vosotros habéis escuchado, pero yo he escuchado muchas veces, es que nos están envenenando con lo que comemos. Es que de verdad que no se puede uno fiar. Y leemos artículos y leemos libros y llegamos a la conclusión de que hay mucho de esto que es cierto, ¿no? Hay mucho de esto que es cierto. Y está bien que prestemos atención. Y porque estos estudios pues realmente son serios, son importantes y es importante que aprendamos a cuidar nuestros cuerpos. Y también es cierto que vivimos en un mundo caído por el pecado y que muchas veces no vamos a estar exentos de que todas estas cosas, que la comida y tal, pues muchas veces nos puede afectar. Pero todos coincidimos en que todos queremos cuidarnos, que todos queremos alimentarnos bien, que todos queremos estar sanos, ¿verdad? O por lo menos la gran mayoría de nosotros prestamos atención a estas cosas. Queremos comer bien, queremos comer saludable, queremos estar bien, ¿no? La Biblia, hermanos, también nos habla, la palabra del Señor, acerca de cuidar nuestro cuerpo. También nos habla acerca de cuidar nuestro cuerpo y de que es importante hacerlo. Pero la Biblia nos habla sobre todo, y sobre todo Cristo Jesús, pone el foco de atención mucho más allá de esto. Pone el foco de atención en la necesidad que tenemos de comer otro tipo de alimento. Un alimento que nos hace vivir por la eternidad. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Él dijo en Mateo 4:4, en un momento difícil, porque estaba en el desierto, llevaba 40 días sin comer y fue tentado por el diablo. Y él respondió con esta palabra a la tentación del diablo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar. Señor, quiero presentar tu palabra, que es tuya, Señor, que es viva y eficaz, y más que cortante que toda espada de dos filos, y penetra, Señor, hasta partir el alma, las coyunturas y el corazón. Y te pedimos, Señor, que tú hables en nuestras vidas, que tú hables en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú trates, Señor, con cada uno de nosotros, y que tú expongas tu palabra, Señor, como tiene que ser, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú sabes, Señor, que yo no tengo nada que decir si no viene de parte tuya, Señor. Es tu palabra la que habla a lo más profundo de nuestro corazón. En tu nombre, Señor, te lo pido. Amén. Amén, Señor. Hermanos, el ser humano está enfermo, pero no tanto de la comida que come, de la comida física que come, sino más bien de lo que se alimenta a nivel espiritual. La sociedad está enferma, pero por algo quizá mucho más importante y más trascendental que la comida que comemos. El hombre está enfermo por causa del pecado. Y esto es una realidad. Esto es una realidad. La principal causa de la enfermedad del hombre es la rebelión contra Dios. Y mirad, hermanos, muchas veces podemos pensar que rebelarse contra Dios es a lo mejor ver una estatua acerca de Dios o algo que represente a Dios y escupir a eso. Quizá a lo mejor pensamos que es coger la Biblia y romperla y decimos, esa persona se está rebelando contra Dios. Pero la rebelión en contra de Dios es mucho más trascendental que todo eso. Es mucho más importante, o sea, tiene consecuencias más importantes. La rebelión contra Dios es darle la espalda a Dios en cualquiera de sus formas. Es darle la espalda a Dios
en cualquiera de sus formas. Es creer que tú eres más suficiente. Es creer que tú eres más sabio que Dios. Es creer que Él no tiene que decirte lo que tienes que hacer ni dónde tienes que ir, porque para eso es tu vida y nadie manda en ella nada más que tú. Eso es rebelarse contra Dios. Hay un eslogan que tenemos por todas partes en nuestra sociedad y que está en todas las esferas de la vida. Y se canta incluso hasta en las canciones que tarareamos, que muchas veces se vuelven a traer, canciones antiguas que se vuelven a traer hoy en día, como por ejemplo, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿No? Los más mayores, ¿sabéis de qué canción estoy hablando? Los jóvenes también, porque seguro que la escuchan. Se está poniendo de moda o se ha puesto de moda en la radio. ¿A quién le importa lo que yo haga? Porque yo soy así y así seguiré y nunca cambiaré. Es un eslogan que resume lo que en este mundo hoy en día, esa rebelión que hay en contra del Señor. La pura realidad en nuestras vidas, hermanos, y en la vida de esta sociedad, es que no queremos que haya una autoridad en nuestra vida. No queremos que haya una autoridad en nuestra vida. No queremos que haya una autoridad en nuestras familias. No queremos que haya una autoridad en nuestras relaciones, ni en nuestro gobierno, ni en nuestra sexualidad. Ni siquiera, hermanos, queremos que haya una autoridad en la iglesia. Sin embargo, este mundo, y si tú estás aquí y piensas igual, está ciego. Este mundo está ciego a su propia realidad. Porque la realidad de la que tenemos que ser conscientes es que no lo sabemos todo, que no mandamos en nuestra vida y que no sabemos ni qué hacer ni a dónde ir. Sin embargo, sí que importa tu vida. A Dios le importa tu vida. Y sí que importa tu vida porque tu vida afecta. Lo que tú haces te afecta a ti y afecta a los demás. No somos dueños de nuestra propia vida, hermanos. Se nos ha dado como un regalo. Lo que tenemos se nos ha dado como un regalo. Y no para hacer con ella lo que nos dé la gana. Tú no cogiste un día y dijiste, bueno, voy a nacer. ¡Pum! Y naciste. Anda. Eso solamente lo cuenta el humorista Gila, que ya, bueno, ya no está entre nosotros. Pero él hacía humor de eso. Pero la pura realidad es que tú no estás aquí por tu propia voluntad. Tú no decidiste un día nacer. La vida se te ha concedido, la vida se te ha dado como un regalo. Por lo tanto, tú no eres dueño de ella. Tu vida no es posesión tuya, porque no te pertenece. Tú no decidiste un día nacer. Y tampoco decides cuándo vas a morir. Tampoco te pertenece la muerte. Tú no eres dueño de tu propia muerte. Por cuanto tu vida no es tuya, tampoco la muerte, o la manera, la forma de cuándo tienes que morir, tampoco te pertenece. No somos dueños de nada, hermanos. No somos dueños de nada. Sin embargo, nos creemos dueños de todo. Nos cuesta trabajo acercar a una autoridad y el hombre se rebela contra esa autoridad y por ende el hombre se rebela en contra de Dios. Ese pecado está en la sociedad. La sociedad está enferma de consumir porquerías que no edifican su vida. Y no hablamos solamente de la comida, que también, como ya hemos dicho antes. Estamos hablando de llenar nuestra vida de ideas, de conceptos, de forma de vivir. Estamos hablando de llenar nuestra vida de críticas, de mentiras, de dañar al más débil, de hablar de amor
sin verdadero amor. Está llena de envidias, de odio, de ira. Nos tragamos, hermanos, todo esto todos los días. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos alrededor nuestra, con gente que conocemos, nuestro propio trabajo. Todas estas cosas nos rodean. Todas estas cosas nos rodean. Y si no ponemos el filtro en nuestra vida de la palabra de Dios, estas cosas pueden llegar a contaminar nuestras vidas. Nos contaminan. Nos podemos llenar de esta comida. Y finalmente, hermanos, si esto no lo vomitamos pidiéndole perdón al Señor, da a luz aquello con lo que nos hemos alimentado. Es así. Si nos llenamos continuamente de crítica, escuchamos en la televisión programas acerca de críticas, de hablar de unos de otros, al final, ¿qué vamos a terminar siendo? Unos criticones empedernidos. Por eso, hermanos, hoy vengo a hablaros de la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. La autoridad de la palabra de Dios que pone freno al pecado. Y que pone limitaciones al pecado. Y que borra el pecado en nuestra vida. Porque necesitamos la autoridad de la palabra del Señor. Necesitamos comer la palabra del Señor. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor. Porque si no, sí o sí, lo que hay en el mundo nos va a contaminar. Y nosotros, sus hijos, no estamos exentos de eso. Porque nosotros, sus hijos, si nosotros no nos alimentamos de Él cada día, puede venir cualquier situación en la que estemos de debilidad y que podamos contaminarnos. El Hijo de Dios, Jesucristo, le tuvo que decir al diablo, en un momento de debilidad, porque él tenía hambre y estaba en el desierto, y vino a tentarle el diablo, y le tuvo que decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, es llenar nuestra vida de Él, de la palabra de Dios. Cada camino que tomamos en contra de Dios nos afecta y afecta a otros. Y este repercute en nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro corazón. Todo esto repercute en nosotros. Y nuestro corazón puede quedarse solo, vacío, porque esto nos afecta y nos enferma. Salmo 107, del 17 al 20, antes de pasar a Mateo, los salmos nos hablan mucho acerca de la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor aquí en el Salmo 100, del 17 al 20, 107, perdón, del 17 al 20. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento, dice, y se acercaron hasta las puertas de la muerte. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, ¿y Él qué hizo? Los salvó de sus aflicciones. ¿De qué manera? Sigue diciendo la palabra de Dios. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Esto es lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. Cuando clamamos al Señor y cuando pedimos al Señor, Él envía su palabra y trae sanidad en medio de la aflicción que tenemos por causa del pecado que nos afecta y nos afecta en nuestra vida. Hermanos, Dios manda sanidad por medio de su palabra. La obediencia a sus mandamientos se resume en amar a Dios y a su prójimo. En el Salmo 119, del 25 al 32, también nos habla acerca de cómo la palabra de Dios nos hace vivir y se hace tan necesaria en nuestras vidas. Dice el Salmo 119, del 25 al 32. En otras partes del Salmo 119 también nos habla de la palabra de Dios como vida en nuestros corazones. Pero aquí dice, abatida hasta el polvo está mi alma.
Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Y el salmista le pide, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tu juicio delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensancho mi corazón. Vivifícame, susténtame, hazme entender tus mandamientos. Y todo alrededor de la palabra del Señor. Son ejemplos de lo buena, de lo sanadora y de lo eficaz que es la palabra de Dios en nuestra vida. Dios hablando y diciendo a su pueblo, venid a mí, buscadme y viviréis. Buscad mi palabra y viviréis. Necesitamos comer la palabra del Señor. Hermano, no solamente porque aquí estamos hablando y estoy poniendo ejemplos en los Salmos, y estoy poniendo ejemplos en el Antiguo Testamento, pero es que Dios no se conformó solamente a hablarnos a través de la ley y a través de los profetas, lo sabemos. El Señor envió a la palabra viva, que es su Hijo Jesucristo. No se conformó solamente a mandar su ley y a mandar su palabra por medio de los profetas. Él mismo se hizo hombre y se hizo como uno de nosotros, la palabra viva, y vino para estar con nosotros y hablarnos de aquellas cosas que eran necesarias que nosotros supiéramos. Y es más, a través de su palabra, por medio de su palabra, hacer sanidades, milagros y darnos toda la sabiduría que nosotros necesitamos saber. En Juan 1:1 nos dice que en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dios mismo, viniendo en persona como hombre, para proclamar sus palabras de sanidad, de vida y de salvación, para dar luz a los hombres, porque los hombres se creen que saben por dónde tienen que ir y no tienen ni idea de nada. Están en tinieblas y necesitan la luz de Cristo. Nosotros necesitamos la luz de Cristo. Porque si estamos con Él es porque Él nos ha cogido de las tinieblas en las que estábamos y nos ha puesto en la luz. Y si tenemos luz y sabemos por dónde tenemos que caminar, es gracias a Cristo Jesús. Es gracias a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Cristo predicando a los hombres en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 32 al 35, Él les dice, de cierto os digo, le está hablando a sus discípulos, y le dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos, queriendo tener ese pan, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. ¿Y Jesús de quién estaba hablando? De Él. Jesús está hablando de Él. El maná fue para un momento puntual que Dios también mandó a su pueblo porque necesitaban comida. Y lo mandó Dios también del cielo. Pero el verdadero pan del cielo, el que realmente puede saciar lo más profundo de nuestro ser, es Cristo. Y Él les dice, el verdadero pan del cielo, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. No tendrá sed jamás. Son promesas del Señor. Son promesas del Señor. Él nos dice que Él nos va a saciar
cuando tengamos hambre, lo más profundo de nuestro corazón. Él nos dice que nos va a dar de beber el agua que nos va a saciar de manera infinita. Y yo pregunto, si sabemos estas cosas, ¿qué hacemos que no vamos a Él? ¿Por qué no vamos a Él? Cuando tú todos los días tienes hambre, abres tu nevera, gracias a Dios, que tenemos alimento en la nevera, abrimos la nevera y nos comemos lo que haya. Cuando tú tienes sed, abres el grifo, pones el vaso, lo llenas y bebes y sacias tu sed. ¿Qué haces cuando tienes sed y necesidad más profunda de cosas que sabemos que son cosas materiales que nada lo puede llenar? Un vaso simple de agua ni un trozo de pan que haya en la panera, eso no lo puede llenar. Pero Cristo sí. Y tú vas a Él cuando tienes esa necesidad. Y le pides al Señor que Él sacie tu sed, que Él te dé de comer de su pan. Porque si lo sabemos, hermanos, y sabemos que estas palabras y que estas promesas son para nosotros, ¿por qué muchas veces no lo ponemos en práctica? ¿Cuántas veces al día comes? 3. ¿Te alimentas del Señor 3 veces al día? ¿Cuántas veces bebes? Un montón de veces al día. Los médicos recomiendan 2 litros de agua. 2 litros de agua no te lo bebes en una sentada, ¿sí no? ¿Cuántas veces vamos al Señor? La palabra del Señor siempre está llamando a su pueblo. Venid a mí, venid a mí, venid a mí, venid a mí. Y lo sabemos. Y sabemos que el Señor es el que nos puede llenar. Pero lo sabemos de aquí. Pero quizás el problema es un problema de que realmente no le creemos. No creemos que quizás Él sea autoridad en mi vida para aquel problema que tengo. No creemos que a lo mejor Él realmente puede hacer cosas en nosotros y pensamos, bueno, en el otro está bien, y cuando escuchamos los testimonios nos alegramos, nos emocionamos, nos llenamos de gozo por un momento, pero luego después pasa el tiempo, vemos nuestro propio problema, vemos nuestra propia inmundicia, vemos nuestro propio pecado y no creemos que realmente la palabra de Dios tenga el poder de transformarme a mí. Porque la palabra del Señor tiene poder para transformar al otro, pero no tiene autoridad y no tiene poder para transformarme a mí. Nos falta fe. Nos falta fe. Y hermanos, la palabra del Señor es viva y eficaz para ti y para mí. Y Él va transformándonos día tras día, día tras día. Cuando estamos hartos de comer comida que nos intoxica, ¿cómo nos desintoxicamos? Dejando de comer esa comida y comiendo comida sana, para que nuestro cuerpo esté sano. Si estamos intoxicados por las cosas del mundo, ¿cómo empezamos a desintoxicarnos? Primeramente con arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor. Y luego teniendo fe de que la obra del Espíritu Santo, día tras día, bocado a bocado, nos va a ir cambiando, nos va a ir transformando, nos va a ir llenando de Él, cada día. Hasta que un día miremos atrás y digamos, Señor, ¿cómo he cambiado? Pero por mí, no, por Él. Por Él. Porque yo no tengo autoridad ninguna para cambiarme a mí. Pero Él sí que la tiene. Pero necesitamos comer de Él. Necesitamos comer su alimento. Necesitamos comer de su palabra.
Necesitamos acercarnos al Señor con fe, pidiendo que ser transformado y pidiendo que Él nos cambie, nos transforme cada día. Mirad, es muy bonito cuando el Señor, cuando Nicodemo se acerca al Señor y el Señor le está hablando acerca de bueno, ya sabéis todos, o casi todos quizás sabéis lo que pasó, ¿no? Nicodemo no entendía cómo se podían hacer de nuevo. Y el Señor le explica que esto es una obra del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu, la obra que hace el Espíritu Santo, no la vemos. Dice, el viento sopla de donde quiere, allá abajo. Así es la obra del Espíritu Santo. Tú no te vas dando cuenta de que Él va obrando en ti, pero Él va obrando en ti en la medida que tú te acercas a Cristo, que es la fuente, que es el pan, que es el agua que tienes que beber. Y poco a poco va siendo cambiado y va siendo transformado. Ahora sí, hermanos, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5, desde el 5 en adelante. Perdonad que a veces use muchos pasajes, pero es que creo que las ilustraciones que hay en la palabra del Señor son las mejores. Yo no soy muy buena contando anécdotas, ni chistes, ni nada de eso. Pero las ilustraciones que hay en la palabra del Señor para explicarnos las verdades de la palabra son las mejores. Porque las ilustraciones que vemos aquí son reales, de vidas, de personas reales con las que Cristo trató y que pudieron ver de primera mano cómo Dios obraba en sus vidas y cómo Dios obra en tu vida y en la mía. Y mirad, hay un ejemplo cómo este hombre creyó en la autoridad del Señor. Es admirable de ver, tanto que el propio Jesús se admira también. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, a partir del versículo 5, dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, no hay ningún problema. Respondió el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Fijaros, esto es un centurión romano. Él sabe, como romano, porque está entre ellos y convive con ellos, que él que es romano, es decir, un gentil, porque los judíos catalogaban a todo aquel que no era judío, lo catalogaban de gentil. Entonces, él sabía, como romano, que Jesús no podía entrar a su casa, porque era una ley que había, que los judíos no podían entrar en casa de un gentil. Y entonces, pero al Señor no le importa eso. El Señor, ¿qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que le dice? Muy bien, no te preocupes, yo voy a ir y voy a estar en tu casa. Pero ¿cuál fue la reacción de este hombre? Este hombre realmente era temeroso de Dios. Y él dice: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Un centurión era un hombre acostumbrado a mandar. Un centurión era un hombre con autoridad y también estaba bajo autoridad. Él tenía que rendir cuentas a sus superiores y él a la misma vez tenía a mucha gente a su cargo. Era un hombre que entendía perfectamente la autoridad. Y este hombre entendió perfectamente la autoridad de Jesús. Y eso que era un gentil, que no era del pueblo de Dios. Pero él entendió perfectamente que Jesús tenía autoridad suficiente para no tener que ir a su casa y sanar a su criado. Y le dijo: solamente, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Dice la Escritura: porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué pasó?
se maravilló y le dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del occidente y del oriente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, esto es muy fuerte, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, que sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre creyó fielmente en la autoridad de la palabra de Jesús. De la palabra de Jesús. Jesús no hizo ningún espectáculo allí. Sabemos que en otras ocasiones Jesús iba, tocaba al enfermo y se sanaba. Pero en esta ocasión no fue así. Bastó simplemente creer que por la palabra de Jesús este hombre iba a sanar. Y este hombre creyó. Creyó en la autoridad de la palabra de Jesús. No le hizo falta que él fuera a su casa. Fue una persona humilde, porque él se consideraba indigno de que Jesús entrara en su casa. Sin embargo, con esta escena lo que vemos es que Jesús no estaba solamente en su casa. Jesús estaba en su corazón. Jesús estaba en su corazón. Porque nadie que no tenga a Cristo en su corazón puede hablar como este hombre. Y nosotros, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a creer su palabra. Vamos a creer en su autoridad. Vamos a creer en lo que Él nos dice. Vamos a creer que Él puede sanarnos de toda contaminación de este mundo que nos afecta. Solamente con el poder de su palabra. Hay muchos otros ejemplos. Si seguimos leyendo en Mateo, va encadenado uno con otro, pero en diferentes escenas. Y Jesús muestra poco después, porque sigue diciendo el versículo 14, sigue mostrando la autoridad que él tenía. Y yo creo que hay ciertas palabras, bueno, yo creo no, sé que las palabras en la Biblia no están puestas por casualidad. Y fijaros, sigue diciendo el versículo 14, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Veis? En esta ocasión fue Jesús a casa de Pedro, de su fiel discípulo, y se encontró que su suegra estaba enferma. Y mostró una cercanía hermosa y preciosa con esta mujer. Él se acercó a ella y la tocó. Y dice la palabra del Señor que la fiebre la dejó enseguida y ella se levantó y le servía. La consecuencia, hermano, de cuando somos tocados por el Señor. Cuando el Señor obra en nuestra vida y nos liberta de aquel peso que nos asedia y nos liberta de cosas que sabemos que hemos estado por mucho tiempo luchando y luego vemos la obra del Señor en nuestra vida, en nuestro corazón y somos libres de eso. ¿Qué es lo primero que hacemos? Alabar al Señor y servirle con todo nuestro corazón. Porque es la consecuencia de ser tocados por el Señor, de ser tocados por su palabra. Y el Señor no dejaba de servir hasta el punto que dice la Escritura que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, dice, ¿con qué? Con la palabra. Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esto es lo que yo decía antes de que las palabras en la Escritura no están puestas por casualidad. Acabamos de ver un ejemplo de que con el poder de su palabra, con la autoridad de su palabra, echó fuera, sanó al siervo del centurión. Y ahora aquí dice, con la palabra, echó fuera a los demonios
y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestra dolencia. Porque Él mismo es fiel a su palabra y Él mismo cumple su propia palabra. Y esta profecía fue dada 700 años antes y el Señor está aquí cumpliendo su propia palabra porque Él es fiel, hermano. Da igual el tiempo que pase, que Él es fiel a su palabra y la hace cumplir con toda. No es como el hombre, no es como nosotros. Él no miente, Él es fiel. Y Jesús tiene toda autoridad en todas las esferas de la vida. Porque luego vemos a Jesús con sus discípulos en la barca y entraron en la barca y le siguieron. Y sigue diciendo en el versículo 24, y de repente cuando entraron en la barca, dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Sin embargo, el Señor, ¿qué estaba haciendo? Dormir. Menuda siesta se estaba pegando el Señor. Muy bien. Muy bien. Señor, ¿dónde estás? ¿Estás durmiendo que no atiendes mi necesidad? ¿Es que no me escuchas? ¿Realmente eres Dios Todopoderoso? ¿Os suenan estas palabras? ¿Quién de nosotros? A veces como el Señor decía, que tire la primera piedra, el que no se ha quejado con el Señor. Yo me he quejado. ¿Es que estás durmiendo, Señor? ¿Es que no ves lo que estoy sufriendo? ¿Es que no ves que no puedo con mi propio pecado? ¿Es que no ves que una y otra vez caigo en lo mismo? Es que veo tu santidad y veo mi inmundicia y digo: ¿quién soy yo? Es que no ves lo que me están afligiendo. Es que no ves mi problema. Señor, ¿dónde estás? ¿Estás durmiendo? Había una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tenemos miedo? Si Dios está con nosotros. ¿Sabes de lo que tienes que tener miedo, hermano? Tienes que tener miedo si Cristo no está en tu barca. Entonces ten miedo. Pero si Cristo está en tu barca, aunque se levanten olas, aunque se levanten tempestades, Cristo está en tu barca. Y aunque parezca que está durmiendo, está contigo. ¿Y qué es lo que peor te puede pasar? ¿Que realmente perezca? ¿Qué es lo que peor le podía pasar a los discípulos que estaban en la barca? ¿Que realmente se hundieran y el mar se los tragase? ¿Pero quién estaba con ellos? Jesús. ¿Y qué dice el Salmo 23? Aunque ande en sombra y en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta en la muerte, el Señor está con nosotros. Por lo tanto, ¿qué tenemos que temer? Ten miedo si el Señor no está en tu barca. Pero si Cristo está en tu barca, confía en Él. Tenemos que aprender a confiar en Él. Y Él, con toda su autoridad, porque Dios tiene autoridad en todas las esferas de la vida, se levantó con voz potente y calmó los vientos y calmó las tempestades y se hizo grande bonanza. Porque Dios tiene su propósito en tu vida y en la mía. Amén, Señor. Y hay cosas que no entendemos. Y hay cosas que no vamos a entender. Y hay cosas que las vamos a entender cuando pasemos por ellas. Pero confía en la autoridad de la palabra de Dios. Confía en la fidelidad de Dios. Confía en el poder de Dios.
si Cristo está en tu vida. Y sigue diciendo la palabra del Señor, nos sigue mostrando la autoridad de Jesús en el siguiente episodio, por decirlo de alguna manera. Versículo 28, dice la Escritura que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, siempre me equivoco con esta palabra, no sé si a vosotros pasa, pero yo la confundo, será en una iglesia. Dice la Escritura que vinieron a su encuentro 2 hombres endemoniados que salían de los sepulcros. Y dice, y lo describe de esta manera, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Qué horrible, hermano. O sea, ver esa situación tiene que ser muy feo. Y muy feo la situación tan lamentable en la que estaban estos hombres. Y dice la Escritura que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Sabéis qué? Que Cristo Jesús tiene autoridad en la maldad, sobre la maldad. Y estos endemoniados no les hizo falta presentaciones ninguna, le hizo falta que Jesús dijera ni mu. En cuanto vieron la presencia del Señor, cuando vieron la presencia de Jesús allí en su tierra, se echaron a temblar. Y feroces en gran manera salieron de los sepulcros y reconocieron a quién estaban viendo, que era a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El diablo sabe perfectamente quién es Cristo, lo sabe perfectamente y tiembla. Y Jesús no le hizo falta decir nada para que los endemoniados salieran y dijeran que Él era el Hijo de Dios. Y dijeron, te rogamos que si nos echa fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdo. Y la única palabra que dijo Jesús, ir. Ir. Y ellos salieron. Solo les bastó decir al Señor una sola palabra, ir. Porque Cristo tiene autoridad en toda maldad y frente a todo demonio y frente a todo hueste de maldad, el Señor tiene toda la autoridad. Y dice que ellos fueron y que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Qué alegría, ¿no? O sea, yo me imagino esos hombres cuando fueron libres de todo lo que tenían dentro. Tendría que ser espectacular verlo. Y tendría que ser para saltar de alegría. Y tendría que ser para hacer una fiesta y decir, madre mía, el Señor nos ha visitado. El Señor ha obrado. El Señor ha libertado a estos hombres de los demonios que tenían. Fue así. Lo triste de este episodio que estamos viendo aquí fue que no fue así. Dice la Escritura que los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. A ver, lo de huir lo puedo entender, porque tú ves una cosa así y flipa en colores, ¿no? Pero lo triste es que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Que se fuera de su control. Señor, esto nos da miedo. Vete. No así como aquel encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana, que después de haberse revelado su vida, ella fue contenta al pueblo y le dijo, mirad, que aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y toda la ciudad creyó por su palabra, pero le dijeron, que venga y que nos hable más de todas estas cosas. Y ellos eran samaritanos. En cambio aquí vemos
personas que vieron el poder de la presencia de Dios en sus vidas y no fueron capaces de recibir a Cristo. Hermanos, la triste realidad es lo que empezaba al principio. Aceptar la autoridad de Dios en nuestras vidas. El miedo a los cambios. Si esto ha pasado, porque ¿qué pensaban los gadarenos? ¿Qué pensaban los gadarenos? ¿Que ellos no necesitaban a Jesús? Lo necesitaban tanto como el endemoniado. Tanto. Pero ellos estaban cómodos en su propia maldad y no se daban cuenta de que Cristo también tenía que libertarlos del pecado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Libertarnos de todo pecado que nos asedia por la autoridad de su palabra, por el poder de su palabra. Jesús cambió y revolucionó esa vida. ¿Vas a permitir que Jesús cambie y revolucione tu vida? ¿O te va a dar miedo y le vas a decir a Jesús que no venga? Que no quiero saber más. Que lo que he visto me ha impactado y... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir que el Señor cambie y transforme todo lo que tenga que cambiar y transformar en nuestra vida, o nos vamos a quedar en nuestro sitio de comodidad, sabiendo que sí, lo necesito, pero es que todos los sacrificios que voy a tener que hacer son muchos, todas las cosas que voy a tener que dejar son muchas, todas las cosas de las que me voy a tener que arrepentir son muchas, y qué van a decir de mí, y qué van a pensar de mí. ¿Tú quieres que Cristo esté en tu barca o no? Permítele hacer cambios. Permítele transformar tu vida. Permítele que la última autoridad en tu vida sea Él. Que sea Él el que gobierne. Que sea Él el que mande. Acércate a Él. No tengas miedo. Si lo único que va a hacer el Señor es bendecirte. ¿Que vas a sufrir? Sí. Bendito sufrimiento. Mejor sufrir en el Señor, que eso trae gozo, que sufrir por el pecado y por las cosas de este mundo que te llevan al infierno y que te llevan a la destrucción. Llamados a sufrir por Cristo. Dios siempre te va a dar mucho más de lo que tú esperas, aun en medio del sufrimiento, mucho más de lo que tú esperas. Pero le creemos su palabra, creemos que sus promesas son de verdad para mí o son para el de al lado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, tú eres fiel. Y sabemos, Señor, que tú tienes toda la autoridad en nuestras vidas, Señor. Y queremos reconocerte, Señor, que tú eres el Señor y el Salvador, que tú eres nuestro sanador, que tú eres nuestro proveedor. Padre, ayuda a nuestra fe. Porque muchas veces, Señor, somos débiles. Y nos pasa como a los discípulos, Señor, que aun teniéndote en nuestra barca, tenemos miedo, Señor. Pero tú entiendes y sabes nuestras debilidades, Señor. Tú sabes que somos hombres y mujeres. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos llenes de más fe para creer en ti, Señor. Y para que tú puedas obrar los cambios necesarios en nuestra vida. Queremos comer cada día de tu pan. Queremos beber cada día de tu agua, Señor. Queremos ser refrescados por el poder de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. Sigue transformándonos, Señor. Sigue obrando en nuestros corazones.
Te pedimos, Señor, que todo en nosotros te pertenece solamente a ti, Señor. Que no haya ni un solo rincón en nuestra vida en el cual tú no tengas autoridad, Señor. Te lo rogamos, Señor. Obra tu Padre. Quita todo temor, Señor. Quita todo el temor, porque tú dices en tu palabra, Señor, que el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Que podamos entender el perfecto amor con el que tú nos has amado, Señor. Porque nos falte cuando vemos tu glorioso amor, cuando vemos, Señor, tu majestad, cuando vemos tu santidad, Señor. Te permitimos, Señor, que tú hagas, Señor, todo lo que tú quieras en nuestras vidas, Dios mío. Padre, perdona nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a andar en tus caminos, Señor. No queremos contaminarnos con lo que hay en el mundo, Señor, sino queremos llenarnos de ti, Padre. Gracias, Dios mío, por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros, Dios mío. Gracias porque tú nos rescataste, Señor. Y si hay aquí alguien, Señor, que todavía, Señor, no ha sido rescatado por ti, Señor, te pido que tú obres, Dios mío, con tu poder, Señor. Y que se den, Señor, todos los pasos, Padre, para que tú sigas trayendo salvación, arrepentimiento, fe, en medio, Señor, de tu iglesia, en medio de todo aquel que nos pueda escuchar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, bueno en gran manera, Señor. En ti esperamos, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. Amén.